Un apache solitario salva a una joven en el río, sin saber lo que le esperaba. Territorio de Nevada, otoño de 1875. El interior del carruaje olía a agua de rosas y polvo. Charlotte Beaumont estaba sentada rígidamente entre baúles de lino y encaje, con sus manos enguantadas descansando sobre su regazo mientras las ruedas gemían bajo ellas. Afuera, los pinos pasaban borrosos y las hojas doradas se mecían en el viento. En algún lugar muy lejos detrás de ella estaba Nueva York. En algún lugar más adelante estaba California, y un matrimonio arreglado por hombres de traje que nunca le habían preguntado qué quería. «Todavía no entiendo por qué debo casarme con él», murmuró. «Porque tu padre lo prometió», dijo la mujer mayor que estaba a su lado. «Y porque ya no eres una niña, Charlotte», gritó el conductor desde el frente. «Hay un cruce de río más adelante. Agárrense fuerte». El autobús disminuyó la velocidad a medida que las ruedas se hundían en aguas poco profundas. El lecho del río estaba fangoso, hinchado por las primeras lluvias de otoño. Los caballos se estremecieron, inquietos. Luego un aullido, seguido de otro. Desde los árboles de la otra orilla surgió una mancha grisácea. Lobos. Una manada entera, gruñendo, corriendo directamente hacia ellos. Los caballos se encabritaron. El animal que iba adelante resbaló. Una de las ruedas se hundió en el lodo, haciendo que el carro se tambaleara hacia un lado. Charlotte gritó: «¡Dios mío!». El carruaje se balanceó violentamente y luego se estrelló. El carro se volcó y se astilló. Charlotte fue arrojada hacia un lado. Su espalda golpeó la pared de madera. Entonces entró el agua. Fría, asfixiante, despiadada. Estuvo bajo el agua antes de poder respirar. Los vestidos se enredaron alrededor de sus piernas. Un tronco se estrelló contra sus costillas. Ella pateó a Claude hacia arriba. Su cabeza rompió la superficie solo una vez antes de que la corriente la arrastrara río abajo. Las ramas le desgarraron las mangas. Su sombrero desapareció. Ella jadeó, ahogándose, tratando de alcanzar algo. Cualquier cosa. Luego la oscuridad. Ella se despertó tosiendo. Barro en la boca. Sus manos agarraban la tierra mojada. El río rugía detrás de ella. Intentó moverse. Un dolor punzante en la cadera la hizo gritar. Su vestido estaba pesado y empapado. Cada centímetro de su piel dolía. Un gruñido bajo resonó entre los árboles. Ella se quedó congelada. Allí, 3 lobos se acercaban lentamente, con los ojos brillantes de color amarillo y las cabezas gachas. Se dispersaron y formaron círculos. Charlotte se arrastró hacia atrás y sus brazos cedieron. Apenas podía susurrar: «¡Ayúdame!». El primer lobo se acercó sigilosamente. Un silbido agudo. Un golpe repentino. Una flecha golpeó el suelo a centímetros de la pata del lobo. Gruñó y retrocedió. Otro silbido, otra flecha. La manada se detuvo y luego quedó en silencio. Los lobos se giraron y huyeron hacia los árboles. Charlotte parpadeó entre lágrimas y lo vio. Una figura alta emergió de las sombras del bosque. Ropa de cuero, cabello largo y negro, un arco todavía en la mano. Su rostro era ilegible. Calma. No es cruel, pero tampoco amable. Ella jadeó y volvió a arrastrarse hacia atrás. Por favor, no me hagas daño», dijo. Nada, solo la miró. Luego, lentamente, se arrodilló. «¿Estás herido?». Él preguntó. Su voz era profunda y acentuada. Extranjero, pero cuidadoso. Lo miró fijamente, incapaz de hablar. «No te haré daño», dijo. Ella se estremeció cuando él metió la mano en una bolsa y sacó una manta. Se lo colocó sobre los hombros sin tocar su piel. Luego, sin decir otra palabra, la levantó. Ella intentó luchar, pero su cuerpo la traicionó. Ella estaba demasiado débil. La llevó a través del bosque por un estrecho sendero oculto hasta que llegaron a una pequeña cabaña construida en la ladera de una colina.
El humo salía en volutas desde la chimenea. Dentro, estaba oscuro y cálido. Un fuego ardía abajo. Pieles de animales cubrían las paredes. La depositó suavemente sobre una manta gruesa junto al hogar. Luego fue a buscar un cuenco de agua y un paño. Ella susurró, «¿Quién eres tú?». Él no respondió. Él mojó el paño y lo presionó suavemente contra su frente. «Descansa», dijo. Luego se sentó a unos metros de distancia, en silencio, observando el fuego. Y por primera vez desde que el río se tragó su mundo, Charlotte respiró sin gritar. La luz de la mañana se filtraba a través de las grietas de la cabaña de madera, suave y dorada. Charlotte se movió bajo una pesada manta de lana. Su cuerpo le dolía con cada respiración. Por un momento se olvidó de dónde estaba. Entonces el olor a humo, a pino y quizás a raíces terrosas, la atrajo a ese lugar extraño. Ella se sentó lentamente, jadeando por el dolor agudo en su cadera. Su vestido estaba secado y doblado cuidadosamente a su lado. Llevaba una sencilla túnica de lino, desconocida pero limpia. Cerca de allí había un cuenco de agua, una taza de hojalata y un trozo de pan duro. Sus ojos se movían a su alrededor. Él estaba allí, sentado junto al hogar, removiendo algo en un pequeño cuenco de arcilla con un mortero de madera tallada. Él miró hacia arriba. «Despierta», dijo claramente. Ella se quedó mirando, con el corazón palpitante. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» «A salvo», respondió. «Montaña», respondió la voz. «¿Quién eres?» Él se puso de pie y cruzó la habitación, colocando el cuenco cerca de ella. «Bebe», dijo. «Ayuda con el dolor». Ella miró el líquido oscuro que había en el interior. «¿Qué es?» «Raíz». «No hay veneno», dijo con voz seca, casi divertido. Ella dudó y luego tomó un sorbo. Fue amargo pero no desagradable. «Me salvaste». Él asintió una vez. «¿Por qué?» Él inclinó la cabeza ligeramente. «Te estabas ahogando. Los lobos tenían hambre. No es bueno irse». Aún así, ella lo miró atentamente. «Ni siquiera me conoces». Se arrodilló a su lado, no lo suficientemente cerca para tocarla. Sus ojos eran oscuros y firmes. «No es necesario». Se levantó de nuevo y caminó hacia la pared del fondo, colgando una cartera en un gancho. Ella notó algo. Entonces, sus movimientos, silenciosos, suaves. Él no pisoteaba ni se movía inquieto como los hombres que ella conocía. Cada paso parecía parte del suelo mismo. Tomó una manta, la extendió cerca de la puerta y se acostó de espaldas a ella. Charlotte observó atónita. «No vas a cuestionarme ni a preguntarme por qué estaba en el río». «No, tú descansa. Mañana caminas». No había sarcasmo en su tono, solo realidad. Ella se recostó, desconcertada. Nadie le había dicho nunca que descansara sin ataduras. Ni su institutriz, ni su padre, ni siquiera el médico cuando tuvo fiebre siendo niña. Más tarde, cuando el fuego se atenuó y el viento susurró a través de las grietas de la pared de la cabaña, ella se giró ligeramente hacia él. «¿Cómo te llamas?» No se movió, pero después de una pausa, su voz respondió desde la oscuridad. «Ata», repitió suavemente. «¿Qué significa?» «Fal», respondió. Ella sonrió débilmente. «Me gusta eso». Silencio de nuevo. Ella se giró hacia un lado, acunando la manta de lana contra su pecho. El fuego crepitaba. Afuera, un coyote aullaba en algún lugar del cañón de abajo. Y por dentro, por primera vez en días, Charlotte sintió algo extraño. No comodidad, no paz, sino seguridad. Una seguridad tranquila y solemne que ella no entendía y en la que todavía no confiaba, pero era suficiente para dejarla dormir. Los días pasaron sin nombres. Charlotte dejó de contarlos. El tiempo fluía de manera diferente en las montañas, no por horas o relojes, sino por el humo que salía del fuego, por la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las agujas de pino y por el ritmo tranquilo de la supervivencia. Cada mañana,
Atza le traía agua fresca y revisaba su cadera vendada. Cada tarde regresaba con conejos o truchas o raíces extraídas del rico suelo negro. Dijo poco, pero su silencio no era pesado. Dejó espacio para la respiración, para la curación. Charlotte se movió lentamente al principio. El dolor en su cadera disminuyó y luego desapareció. Una mañana, logró llegar hasta la puerta de la cabaña con la ayuda de un palo tallado a medida para ella. Él la observó desde la distancia, sin decir nada, pero asintió una vez cuando ella llegó al umbral. «Lo logré», dijo ella suavemente. No sonrió, no del todo, pero algo se suavizó en su expresión. Al final de la semana, Charlotte estaba revolviendo el guiso con una cuchara de madera, mirando a Atza limpiar el pescado afuera. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Ella señaló cuando quería sal. Le dio tiempo cuando ella frunció el ceño ante el sabor insípido. Sus ojos se habían convertido en un lenguaje. Una tarde le preguntó, «¿Por qué vive sola?» Aten no respondió al principio. Estaba afilando un cuchillo de hueso junto al fuego, con las manos firmes. Luego dijo, «Mi gente está dispersa. Algunos fueron capturados, otros asesinados, algunos se han perdido en el mundo blanco». Hizo una pausa. «Cuando era niño, también me llevaron. Soldados, 3 lunas estuve enjaulado». Charlotte se quedó congelada. Ella miró sus manos sin saber qué decir. ¿Qué querían? Ella preguntó suavemente. Nombres, números, cosas que no sabía. Me golpearon cuando no dije nada. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cuántos años tenías? 13. Extendió la mano por el espacio que los separaba, sin tocarse, pero dejándola abierta en el suelo. Lo siento. Él la miró de reojo y luego la miró a los ojos. No morí. Así que vivo. Ella asintió lentamente. Más tarde esa noche, sentados junto al fuego, Charlotte se sinceró. Su voz era suave pero clara. Mi padre arregló mi matrimonio con un hombre de California. Nunca lo he conocido. Solo sé que es poderoso, mayor. Quiere una esposa guapa y callada. Tata no habló. Echó leña al fuego, observando cómo crecían las llamas. Estaba en ese carruaje porque hacía lo que se esperaba de ella, dijo ella. Pero nunca lo quise. Aún así, él no dijo nada. Finalmente, Charlotte suspiró. Ya ni siquiera sé quién soy. Atza removió las brasas. Quizás lo descubras aquí. Ella lo miró. Lo miró de verdad y asintió. A la mañana siguiente, la piel se sentía caliente. Demasiado caliente. Al mediodía, temblaba bajo la manta. Tenía el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. Ateu. Se movía con rapidez, machacando raíces, hirviendo hierbas, empapando telas en agua del arroyo. Se sentó a su lado, secándole la frente y presionándole agua en los labios. Charlotte murmuró con fiebre, «Mamá, mamá, por favor, no te vayas». Su voz se quebró, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Ata no la interrumpió. Permaneció a su lado durante horas, vigilándola mientras el fuego se consumía. Cuando ella gritaba, él le sostenía la mano. Cuando llamaba a personas que no estaban allí, él la escuchaba como un guardián de sus fantasmas. La segunda noche, la fiebre bajó. Charlotte se movió, abrió los ojos, aturdida. Lo primero que vio fue a Atza sentada en el suelo, apoyada en la pared, con los ojos entrecerrados por el cansancio. Tú te quedaste», susurró. Él abrió los ojos del todo. «Eres fuerte». Tragó saliva con dificultad. «No me sentía fuerte». «Sobreviviste», dijo él. Parpadeó ante el techo, con una voz apenas audible. «Gracias». Se puso de pie lentamente y colocó una taza de caldo caliente a su lado. La tomó, con las manos aún temblorosas. La observó, tranquilo y firme. Y esa noche, mientras se dormía de nuevo, supo una cosa con certeza. No estaba sola.
Ya no. La mañana era más fría de lo habitual. El cielo estaba teñido de un azul pálido, y una ligera escarcha se aferraba a las hojas como un recuerdo. Charlotte se envolvió en la manta de lana sobre los hombros mientras permanecía de pie al borde del claro, observando a Atza sujetar su arco a la espalda. ¿A dónde vas?, preguntó. Southridge, respondió. Ayer vi humo. Podría ser viejo, pero me veo, dudó. ¿Crees que son ellos? ¿Los que atacaron el carruaje? Miró hacia los árboles. Quizás nada. Luego la miró. Quédate aquí. Fuego bajo. No responda sonido a menos que sea yo. Ella asintió. Era de noche cuando regresó. Sus pasos eran más pesados de lo habitual. No habló al principio. Su mirada estaba distante, enfocada en su interior. Charlotte dio un paso hacia él. ¿Encontraste algo? Metió la mano en la bolsa de cuero que colgaba de su hombro y sacó lentamente un trozo de tela, un pañuelo bordado con hilo dorado. Se ve sus iniciales. Se presionó los dedos contra los labios, con los ojos muy abiertos. Eso estaba en mi baúl. Se han ido todos, susurró. Ata sintió. ¿No hay cuerpos?, preguntó. Él negó con la cabeza. Solo pedazos esparcidos. Carruaje roto. Ropa, libros, baúles, todo dejado para que se pudriera. Charlotte se dio la vuelta, abrazándose el pecho, con la respiración entrecortada. Pensé que tal vez alguien vendría, dijo. Silencio. Tal vez mi padre enviaría hombres, continuó, con la voz cada vez más débil. O mi prometido enviaría un grupo de búsqueda, dijo ella, y luego dijo, incluso mientras lo decía, sabía lo tonto que sonaba, lo distantes que esos nombres parecían ahora. Ata se sentó en un tronco y observó el crepitar del fuego. Nadie me busca, murmuró. No, dijo simplemente. Esas palabras deberían haberla destrozado. Pero no lo hicieron. Aclararon algo. Ella se arrodilló junto al fuego, mirándolo fijamente. Enséñame, dijo ella. Ata frunció el ceño. ¿Enseñar qué? Para sobrevivir, inclinó la cabeza. ¿Estás sobreviviendo? Quiero hacer algo más que sobrevivir, dijo. Su voz ahora era firme y más fuerte. Quiero saber qué hacer cuando el fuego se apague. Cuando no vuelvas, cuando vuelva a estar sola. Ata estudió su rostro. Ella no se inmutó. Sin decir palabra, se levantó y entró en la cabina. Cuando regresó, llevaba algo envuelto en una tela oscura. Lo desenvolvió lentamente y se lo ofreció. Un cuchillo, no grande, pero afilado y bien equilibrado. El mango envuelto en cuero desgastado. Esto no es para matar, dijo. Esto es para cortar, tallar, hacer. Úsalo solo para defenderte, nunca para enojarte. Ella lo tomó. El cuero se sentía cálido en su palma. Pesado. Real. Lo entiendo, dijo ella. Sus miradas se cruzaron. La muchacha asustada de la orilla del río había desaparecido. Lo que ahora me devolvía la mirada era alguien diferente. Alguien que lo había perdido todo y había elegido superarlo. Esa noche, Charlotte no lloró. Limpió el cuchillo con cuidado, lo colocó a su lado mientras yacía cerca del fuego y miró fijamente el techo de vigas de madera y sombras humeantes. Ella ya no esperaba el rescate. Ella se estaba volviendo suya. Los días que siguieron fueron más tranquilos, pero no vacíos. Había un ritmo ahora. Al amanecer, Charlotte se levantó antes de que el fuego ardiera con fuerza. Se envolvió el chal sobre los hombros y siguió a Zou a través de la hierba alta y los pinos. Él caminaba delante, siempre a unos cuantos pasos, deteniéndose justo el tiempo suficiente para que ella pudiera seguirlo. Dijo una mañana, señalando un arbusto bajo con bayas moradas. Bueno para la tos. Se arrodilló a su lado y pasó los dedos sobre las hojas. ¿Cómo lo llamas? Se dio un golpecito en el pecho y luego dijo lentamente. Nelly. Ella lo repitió, cuidadosa con la lengua. Neily.
Él asintió una vez. Otras mañanas, le mostraba cómo hacer fuego con corteza húmeda, cómo apilar piedras para que mantuvieran el calor durante la noche y cómo hacer muescas en las ramas para atrapar pequeños animales. Las manos de Charlotte estaban ampolladas, sus dedos torpes, pero ella nunca dejó de intentarlo. Por la noche, se sentaban junto al fuego con cuencos de guisado o conejo asado. El silencio entre ellos ya no es incómodo. Se había convertido en algo constante, como el sonido del viento a través de agujas. «Hablas más de lo que pensaba», dijo una noche sonriendo. Psa levantó una ceja. «Escuchas más que la mayoría de la gente que he conocido», se rió ella brevemente y con calidez. «Supongo que ambos somos sorpresas». Avivó el fuego y el resplandor brilló en su rostro. «Enséñame tus palabras», dijo. «Yo te enseño las mías». Ella estuvo de acuerdo. Cada noche después de eso, intercambiaron sonidos. Ella señaló su cabello. «Cabello». Él tocó un mechón. «Labranza». Ella sonrió, repitiéndolo. Él la corrigió con suavidad. Y a medida que construían este vocabulario compartido, se formó algo más profundo. Un puente no solo de palabras, sino de confianza. Una tarde, mientras estaban sentados uno al lado del otro despellejando un conejo, Charlotte preguntó en voz baja, «¿Alguna vez extrañas a tu tribu?» Él hizo una pausa. «Sí, pero ellos no me extrañan a mí». «No, no». Limpió su cuchillo con un paño. «Después de que los soldados me atraparan, cambié. Mi gente decía que los hombres blancos envenenaron mi alma. Me temían lo que había visto». Ella lo miró con el corazón encogido. «Y los soldados me llamaban salvaje, menos que un hombre». Charlotte negó con la cabeza. «Así que no pertenecías a ningún lugar». Él no dijo nada. Se sentaron en silencio, el fuego crepitando a su lado. Ella se acercó y le tocó el brazo suavemente. «Ahora sí». Ata no tiró, se alejó, pero él tampoco habló. Esa noche, después de cenar, se sentaron en el banco de troncos fuera de la cabaña. Las estrellas brillaban en el cielo. La voz de Charlotte era tranquila pero firme. «Cuando tenía 13 años, dijo, mi padre me dijo que me casaría por el bien de la familia, que el amor era una idea infantil, que el deber era lo que hacía valiosa a una mujer». Sacha escuchó, con la mirada fija en el fuego. «Me prometieron a un hombre al que nunca había conocido, un hombre que quería una esposa como un cuadro, tranquila, hermosa, serena». Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Sonreí. Obedecí. Llevaba el vestido adecuado. Dije las palabras adecuadas, pero no podía respirar. En realidad, no. Un largo suspiro cruzó entre ellos. Entonces miró a Asa directamente, abiertamente. «Elección de la Junta de Sedonia, Florida, luchas, pero aquí ahora respiro por mí misma». Por primera vez, la mirada de Ata se suavizó visiblemente. La miró no como alguien frágil, no como alguien a quien proteger, sino como alguien que había empezado a ser dueño de su aliento. Su voz, su lugar. No se tocaron. No volvieron a hablar esa noche, pero se sentaron uno junto al otro hasta que el fuego se convirtió en brasas, observando las estrellas y compartiendo un silencio, ese que solo crece entre personas que ya no son extraños, pero que aún no son amantes. Algo más profundo estaba echando raíces. No rápido, no fuerte, sino real. Para entonces, el sonido de los pasos de Atzad sobre las agujas de pino húmedas le resultaba tan familiar a Charlotte como los latidos de su propio corazón. Ya no esperaba en la cabaña a que regresara. En cambio, se levantaba al amanecer y lo seguía, no uno al lado del otro. Él siempre caminaba delante, pero nunca demasiado lejos. No aminoraba la marcha por ella. Ella no se lo pedía. El bosque tenía su propio ritmo, y ella había empezado a aprenderlo. Cada mañana comenzaba con una lección. Cómo afilar su cuchillo en las piedras del río. Cómo distinguir entre el canto de advertencia de una ardilla y el descenso de un halcón. Cómo distinguir la raíz de la fiebre de la enredadera envenenada.
Cada planta tenía una historia. Ata dijo, y sí, no podías leerlo, podría matarte. Observó cómo se movía, cómo caminaba de forma diferente sobre el musgo que sobre la grava, cómo evitaba pisar ramas quebradizas, cómo sus ojos escudriñaban el cielo más que el suelo. Un día se detuvo y señaló el costado de un árbol donde la corteza se desprendía en tiras. Dice. Ella se inclinó. Marcas de garras de oso, dijo. De 2 días de antigüedad, yendo hacia el este. Charlotte tocó las hendiduras ligeramente. ¿Cómo sabes a dónde va? Él sonrió levemente. Yo se lo pregunté. Ella rió. Por primera vez, su risa no sonó fuera de lugar allí. Por las tardes, volvían al claro, y Charlotte practicaba lo aprendido. Hacía pequeñas fogatas con agujas secas y piedras de río, tallaba muescas en los árboles para marcar caminos seguros, remojaba hierbas para pupas. Rara vez lo elogiaban, pero él observaba, y seguía observando. Por la noche, se sentaban uno frente al otro junto al fuego. El silencio entre ellos ya no era el espacio entre desconocidos. Se había convertido en algo más, un silencio que latía con significado. Charlotte había empezado a verlo en sus ojos. Cuando le entregó un cuchillo, sintió el roce de sus dedos, deliberado y prolongado. Cuando le pasó un tazón de sopa, su mano se detuvo solo un segundo de más. Aún así, no hablaron de ello hasta una noche, cuando el viento se había enfriado y el fuego crepitaba débilmente. Charlotte removió las brasas con un palo, siguiendo las chispas con la mirada. ¿Alguna vez te has enamorado?, preguntó en voz baja. Atza no respondió de inmediato. Miró el fuego, luego a ella. Cuando amas a alguien, dijo lentamente, no corres cuando tienes miedo. Quédate. Charlotte se quedó sin aliento. Se giró para mirarlo de frente. Creo que estoy enamorada, susurró. Josa parpadeó. Luego, con la misma suavidad, respondió, creo que yo también. Nadie se movió. El fuego entre ellos se encendió y luego se apagó. No se tocaron, no sonrieron, pero algo pasó entre ellos. No solo palabras, sino una especie de juramento. En ese momento, se convirtieron en algo más que 2 supervivientes. Se convirtieron en el hogar el uno del otro. Y aunque nadie se tomó de las manos, nadie se besó, Charlotte sintió que algo se encendía en su pecho. No el calor salvaje de una pasión repentina, sino la profunda calidez de algo merecido, algo real, un fuego que ardía lentamente, uno que no se apagaría ni con la distancia, ni con el miedo, ni con el silencio. Por la confianza en el tiempo, el viento había cambiado. Ahora traía un aroma diferente. Humo, hierro y sudor. Tatza se arrodilló cerca del lecho del arroyo justo después del amanecer. El suelo estaba húmedo, suave por la lluvia de la noche anterior. Sus dedos recorrieron las huellas recientes en el barro. Huellas profundas y estrechos, no mocasines, no apaches. 3 hombres, murmuró, corpulentos, armados. Siguió las huellas unos metros más y encontró huellas de cascos junto a ellos. Caballos no salvajes. Las huellas conducían al noroeste hacia el límite del bosque donde se ocultaba su cabaña. Cuando regresó, Charlotte estaba arrodillada en el jardín, presionando suavemente una ramita de menta en la tierra. Llevaba la trenza suelta y las mangas arremangadas. Parecía alguien que siempre había pertenecido a este lugar. Se detuvo al borde del claro. Ella notó el cambio en su rostro de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, levantándose. Alguien estaba cerca del arroyo. Hombres, blancos, no tramperos. El corazón de Charlotte dio un vuelco. ¿Cuántos? 3 a caballo, botas pesadas y armas. Ella se acercó más. ¿Qué hacemos? Tatsu miró hacia las colinas. Voy a esperar. Mirar. Si se acercaban, su voz se apagó. Luego la enfrentó. Por primera vez, hubo miedo. No para él, sino para ella. Si no regreso antes de la noche,
lleva comida y agua. Ve al río. Síguelo río abajo. No te detengas, no des marcha atrás. Charlot meneó la cabeza. No, no lo haré. ¿Lo harás? Me interrumpió. Esto no es valentía. Esto es supervivencia. Ella tragó saliva con fuerza. Entonces ella asintió. Esa tarde, el bosque se volvió más tranquilo. Hasta los pájaros se quedaron quietos. Charlot se quedó en la cabaña, agachada y con un cuchillo en la mano. Su corazón latía con fuerza con cada susurro de las hojas. Afuera, en algún lugar entre la maleza, Atza esperaba, oculta como una sombra, con el arco en la mano y la respiración lenta y pausada. Llegaron justo cuando el sol empezaba a ponerse. 3 hombres a caballo, con abrigos sucios, mandíbulas barbudas y armas colgadas de la espalda. Uno llevaba un pañuelo rojo. Otro masticó un palillo. El tercero tenía ojos que se movían demasiado rápido, como una rata. Parece que alguien vive aquí. El del palillo dijo. Se desmontaron. Atza salió de detrás de un árbol, silencioso como un fantasma. Date la vuelta, dijo. Los hombres se detuvieron. Bueno, se rió el hombre del pañuelo. Mira lo que tenemos aquí. Un piel roja en el bosque. Solo queremos una fogata y quizás un trozo de carne, dijo el tercer hombre. No pido mucho. Aquí no hay nada para ti, dijo Ata con calma y frialdad. El hombre con el palillo dio un paso adelante. No seas grosero ahora. Solo somos viajeros. Tienes refugio. Podríamos pagar. No, dijo Ata. Palillo sonrió. Vas a obligarnos a irnos. Dio otro paso. La cuerda del arco de Atza se tensó con un crujido bajo. Y entonces, silbido, golpe sordo. Una flecha golpeó la tierra a 1 centímetro de la bota del hombre. Se quedó paralizado. El silencio se extendió por el claro. Jesucristo, murmuró uno de ellos. La sonrisa se desvaneció. Los 3 hombres se miraron. Luego, lentamente, con las manos en alto, retrocedieron. Palillo escupió. No vale la pena. Bandana se burló. Los salvajes tienen dientes. Montaron. Mientras se alejaban, uno de ellos gritó por encima del hombro. Te arrepentirás de esto, hombre rojo. No olvidamos. Sus voces se desvanecieron entre los árboles. Durante un largo instante, el claro quedó en silencio. Entonces Charlot salió corriendo de la cabaña. Tata, gritó. ¿Estás herido? Se giró. Hacia ella. No. Corrió hacia él de todos modos, con la mirada escudriñando sus brazos, su pecho. Pensé que habían disparado. No los dejé. Le temblaban las manos. Él la miró, luego al punto donde las flechas aún temblaban en la tierra. Ella siguió su mirada. Podrías haberlo matado, susurró. He matado antes, dijo en voz baja. Pero hoy no. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no? Al principio no respondió. Luego, con suavidad, porque alguien me necesita viva, Charlot lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Tenía todas las razones para matar. Dolor, pérdida, recuerdos. Pero había elegido la moderación. No por debilidad, sino por algo mucho más poderoso, el amor. Y por primera vez, vio lo que le costaba ser amable y con qué fiereza se aferraba a esa decisión. Desde el día en que llegaron los intrusos, Charlot ya no guardaba distancia. Ahora seguía de cerca a Ata, no solo en el bosque, sino en cada tarea que emprendía. Ya no dudaba cuando le entregaba una herramienta o le señalaba una línea. De árboles que necesitaban ser talados. Trabajó junto a él para reparar el techo de la cabaña, apuntaló troncos contra los vientos de tormenta y arregló la cerca torcida que mantenía a los jabalíes alejados del jardín. Atza no comentó sobre sus cambios, pero los notó en la forma en que él le pasaba el mejor cuchillo. En la forma en que se hacía a un lado para que ella pudiera guiar el sendero, en la forma en que dejaba que sus decisiones se mantuvieran.
Charlotte había aprendido la voz del bosque. Podía distinguir cuando el canto de un pájaro era una advertencia y cuando era bienvenido. Sus dedos distinguían el crujido seco de la leña buena de la inútil. Ataba trampas con confianza. Ya no preguntaba, ¿qué debo hacer? En cambio, simplemente lo hacía. Una mañana, Ata la observó desde la copa de los árboles mientras se arrodillaba junto a una huella de ciervo. Sin decir palabra, señaló la ligera hendidura y dijo, 3 horas de edad, rumbo al norte, probablemente macho. Él asintió. Ella sonrió. Esa noche, se sentaron junto al arroyo a comer pescado asado envuelto en hojas. El aire era fresco y penetrante por el pino. La luz del fuego. Un destello cruzó sus rostros. Ninguno habló durante un buen rato. Entonces Charlotte se inclinó hacia un lado y apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Él no se movió. Su voz era baja, suave contra el silencio del agua fluyendo. ¿Alguna vez pensaste en perderme? Ata no respondió de inmediato. Su cuerpo permaneció inmóvil debajo de ella, pero su mano se tensó sobre el palo que sostenía. Sí, dijo finalmente. Pero no como tú crees. Lo miró. No temo a los lobos, continuó. Ni a los ríos ni al fuego. Temo que te vayas. No por la muerte, sino por decisión propia. Los ojos de Charlotte brillaron, pero no lloró. No me voy a ninguna parte, dijo. Él se giró ligeramente para mirarla a los ojos. Pero tu mundo llegará. Siempre vienen. Ella negó con la cabeza. Ya no pertenezco a ese mundo. Ata la estudió, buscando la sombra de la duda. No había ninguna. Respiró hondo y luego tomó su mano. Sus dedos se deslizaron en los de él, firmes y seguros. Sin temblores, sin vacilación. Él bajó la mirada hacia sus manos, a la forma en que las de ella encajaban en las suyas, y algo se movió en su pecho. Cerró sus dedos alrededor de los de ella con fuerza, como un hombre que una vez perdió demasiado, y ahora finalmente se atrevía a abrazar algo de nuevo. Durante un largo rato permanecieron así. 2 figuras al borde de una fogata rodeadas de árboles, cielo y silencio. No se besaron. No hicieron promesas. Pero en ese momento, cruzaron algo que ningún mapa podría mostrar. Ella ya no era una chica que había sido rescatada. Y él ya no era el hombre que solo sabía vivir solo. Juntos habían encontrado un lenguaje más allá de las palabras, uno hecho de miradas compartidas, largos silencios y una sola mano sostenida sin miedo. Y en ese tranquilo desierto, el amor se hizo real. El viento era suave que la mañana, con el aroma a cedro y el fresco toque otoñal. La intuición de Charlotte se detuvo al borde de un afloramiento rocoso sobre la arboleda. Entrecerró los ojos ante la luz del sol. Desde esa altura, podía ver a lo lejos el valle, más allá del oro que cerrala del bosque, y allí, justo al otro lado de la arboleda, un destello metálico. Luego, movimiento. 5 jinetes emergieron por la loma baja. Sin rifles ni uniformes, solo abrigos de montar, botas limpias y una postura erguida. Orientales inconfundibles. Oyó una voz que la llamaba. Charlotte. El sonido la atravesó como un alambre. Se quedó sin aliento. Era una voz que conocía. Tal vez la de su prima o la de uno de los sirvientes de la casa que había viajado con el carruaje, familiar de otra vida. No corrió, no se agachó ni se escondió. Simplemente se colocó detrás de una gran piedra y observó en silencio, con el corazón sereno. Escudriñaron el bosque con incertidumbre. Se detuvieron unos minutos y luego hicieron girar a sus caballos. Pronto desaparecieron entre los árboles. Ella permaneció inmóvil mucho después de que se hubieran ido. Cuando regresó, en la cabaña, Ata estaba agachado junto a la chimenea, sacando una llama de las brasas. Estaba de espaldas a ella, pero ella sabía que la había oído acercarse. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron. No habló. Charlotte se sentó a su lado y miró fijamente el fuego. Los vi, dijo en voz baja. Me llamaban.
Ata no preguntó qué había hecho. Se quedó mirando las llamas, en voz baja pero segura. No respondí. Aún así, él no dijo nada. Charlotte se llevó una mano al pecho. Lo he perdido todo. Se suponía que debía ser una hija, una futura esposa, una dama. Se giró hacia él, y al perderlo, encontré esto. Te encontré. Ata se levantó lentamente. Metió la mano en la gastada bolsa que llevaba atada a su costado y sacó una tira de cuero labrado a mano. En el centro había una piedra azul lisa con forma de gota de agua de río, pulida por el tiempo. Se la ofreció. Este no es un anillo de mujer blanca, dijo. Pero si lo llevas puesto, significa que… Quédate. Tú eliges esto. Tú me eliges a mí. A Charlotte se le hizo un nudo en la garganta. Le picaban los ojos. Extendió la mano. Sus dedos, firmes, le ató la banda alrededor de las muñecas, dándole 2 nudos. Luego, con un movimiento silencioso, la abrazó. Ahora eres mi familia, dijo. Su voz era profunda, segura, firme. Ella lo miró y lo besó. No fue un roce tímido, ni una pregunta, sino un beso verdadero, pleno, feroz, libre. Esa tarde, subieron al punto más alto de la cresta, donde el cielo se abrió de par en par y el valle se desplegó como un suspiro. Allí pronunciaron sus votos con las palabras que se habían enseñado mutuamente. Una mezcla de apache e inglés, sílabas imperfectas pero sinceras. Ata se llevó la palma al pecho y dijo, «Vives en mi fuego». Charlotte le tocó la frente y respondió, «Caminas en mi cielo». Juntos tallaron en el viejo cedro detrás de la cabaña la forma de un águila en vuelo, y debajo, la letra C. Sin pastor, sin toga, sin público, solo 2 corazones que habían vagado demasiado tiempo. Esa noche, bajo una bóveda de estrellas, Charlotte yacía junto al fuego con la cabeza sobre el pecho de Atza. El viento susurraba suavemente entre los pinos. Él le puso una mano en el vientre. Este hogar, murmuró, no albergará solo a 2 por mucho tiempo. Charlotte sonrió, con lágrimas brillando en las comisuras de los ojos. Apoyó la frente en su voz, un susurro de calidez. Ahora somos el uno para el otro. Del río al bosque y para siempre. Si la historia de Charlotte y Atza te conmovió profundamente. Si sentiste el aliento del bosque, el peso del silencio y la fuerza silenciosa de un amor que trascendió todas las fronteras, háznoslo saber dándole a me gusta a este video, compartiendo tus opiniones en los comentarios, y sobre todo, suscribiéndote al canal Wild West Love Stories. Aquí contamos historias de amor que no solo se sienten hermosas, sino que perduran. Amor entre corazones que una vez estuvieron divididos. Amor nacido en el fuego, en la sangre y en el acto más valiente de todos, elegir quedarse. Nos vemos en la próxima aventura aquí en el Viejo Oeste, donde los corazones no tienen que gritar, solo tienen que creer.